Hermanos y hermanas, hemos abierto nuestro espíritu. ¿Qué tal si lo cantamos de nuevo? La estrofa 13. Ese es un himno nuevo que el hermano Minoro escribió, un himno nuevo. No está traducido en español todavía, pero nos dice la estrofa 13. Amemos al Señor y guardemos la fe, que yo pueda seguir al Señor y terminar mi curso, que yo pueda servir al Señor y pelear la buena batalla. ¿Qué tal si oramos de dos en dos? Oremos, hermanos, de dos en dos antes de empezar la reunión. Oremos de dos en dos. Amén. Oh Señor, oh Señor, oh Señor. ¿Me escuchan, hermanos? ¿Me escuchan? ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Da la oportunidad tener un tiempo de compenetración con las iglesias en San Gabriel. Esa es una oportunidad muy interesante. Yo estaba en el camino 40, 50 minutos para venir aquí de Irvine. Hay un hermano que me trajo. Me dijo el hermano, cada vez que yo manejo a la área de San Gabriel, me dijo el hermano, es como si yo estuviera por el camino, el carril de la memoria. ¿Cómo lo digo? Tiene muchas memorias dulces cada vez que paso por la área de San Gabriel. Me gustaría compartir con ustedes cómo empezó las iglesias en la área de San Gabriel. No tengo el tiempo de compartir con ustedes todos los detalles, pero en el 97, porque el hermano Lee tenía el sentir de evangelizar a Taiwán por medio de tocar puertas. Tocar las puertas en las comunidades. El hermano Lee tenía esta carga en Taiwán. Tal práctica también se injertó a los Estados Unidos. En el verano del 89 tuvimos un entrenamiento de 10 días de entrenamiento de 10 días. La mitad de ese tiempo salimos a tocar puertas en el área de Orange, en el condado de Orange, pero después algunos hermanos que servían, los de habla china, en los 80s, los de habla china entraron en los 80s, entraron muchísimos de habla china en la área de San Gabriel, en el este y en el oeste. Venían desde Taiwán a vivir en el valle de San Gabriel. Muy pocos de China vinieron, pero la mayoría venía de Taiwán. Y en ese tiempo dijimos, vamos a tocar puertas en las comunidades de habla china.
aquí en el este y el oeste de San Gabriel. El hermano David Cook, ¿estabas aquí? Una semana o dos. Estábamos nosotros aquí en esta área tocando puertas. Nosotros estábamos aquí tocando puertas. Tocamos como por una o dos semanas tocamos puertas aquí. 1,000 personas creían en el Señor y fueron bautizados en esta área. Había un grupo de la habla china que vivían aquí en esta comunidad y los entregamos y fueron salvos. Los introducimos al Señor. Y después tuvimos una fiesta evangélica aquí. ¿Por qué? Porque muchos fueron salvos en esta área en los 80s. Después necesitaban ser pastoreados y también algunos fueron a Los Ángeles. Tuvimos por un año, semana tras semana, venían del condado del Orange, de Los Ángeles, venían aquí para pastorear a los nuevos creyentes aquí en la área de San Gabriel. Por un año lo hicieron. Y como resultado se levantaron iglesias en esta área. La iglesia en San Gabriel, Monterrey Park también empezaron en esos días, en esos tiempos. Y después el este de San Gabriel también fuimos a tocar puertas. Y Diamond Bar y Hacienda Heights. Y vivieron ahí algunos hermanos en Diamond Bar y Hacienda Heights. Y hubo un comienzo definitivo en el área de San Gabriel, en el este de San Gabriel. Y se levantaron más iglesias. Se levantaron más iglesias poco a poco. Hoy en día, en esos tiempos, tocar puertas, empezamos la vida de iglesia. Aquí se vino el hermano David Dunn en esos días. Y se quedó el hermano David Dunn para empezar a ayudar las iglesias nuevas, para ser establecidas. Vino el hermano David Dunn para ayudar a las iglesias a ser establecidas. También el hermano James Lee se vino también a esta área. Y también él se fue para Diamond Park, el hermano James Lee. El hermano David Dunn estaba en Chicago para el evangelio y las iglesias ahí en Chicago. Y el hermano James Lee estaba de la costa del este. El hermano James Lee estaba en esa área, en la costa del este. Él vino y se unió a la coordinación en esos días. También vino y se quedó para cuidar de las iglesias del Valle de San Gabriel en el este. Y yo coordinaba con ellos, con los hermanos y servir con ellos de habla china en el sur de California. Cada vez yo estoy por la autopista 605, cada vez que ando por la autopista 605, yo manejo por el este y el oeste de San Gabriel. Si yo cierro mis ojos, yo puedo, yo puedo manejar por la autopista 605 y también la autopista 57. Tengo muchísimas memorias de estar aquí con los hermanos, laborando con ellos y coordinando con ellos. Una buena parte de mi corazón está en la área del Valle de San Gabriel, pero por un lado tengo muchas dulces memorias de laborar en esta área. Hay muchos hermanos y hermanas en esta área. Muchos de ustedes vinieron después de esa era. Yo soy un hombre ya viejo. Ustedes son nuevos. Yo soy viejo.
Yo vine aquí hace muchos años. Esta conferencia surgió de la carga del Señor dentro de mí por muchos años. No hemos venido aquí en esta área, no hemos estado aquí en esta área. Vinimos aquí hace un tiempo con los hermanos para entrenamiento de hermanos responsables. Era un tiempo muy bello. Es un lugar muy bello y muy amplio este lugar. El año pasado terminamos el entrenamiento de 5 años para hermanos responsables en el sur de California. Aparte, he tenido tiempos, yo tengo mucha carga. Después de la pandemia, tengo una carga. ¿Por qué? Porque parece que hemos empezado una nueva estación, una nueva etapa después de la pandemia. Hablé con el hermano David Dong y James Lee y les dije, ¿qué tal si tenemos una reunión de compenetración? Una compenetración del este y el oeste. ¿Qué tal si tenemos una compenetración? Les pregunté a los hermanos, porque estamos en una etapa nueva después de la pandemia. Espero que podamos venir juntos para compenetrarnos y tener esta manera de compenetración. El Señor ha tenido una práctica nueva de compenetración, de la compenetración. Esa es la edificación del cuerpo de Cristo. Este himno que acabamos de cantar, yo lo escribí. ¿Por qué? Porque me gustaría que ustedes lo canten. ¿Por qué? Yo me recuerdo el versículo 13, en la última estrofa, me recuerda de la conferencia en Taiwán, de segunda de Timoteo 4:17. Después, en las últimas, Pablo habla de guardó la fe, dice Pablo, y corrió la carrera y terminó la carrera y peleó la buena batalla. Que el Pablo vea el Señor, él corrió la carrera, guardó la fe y peleó la buena batalla. Este se refiere a la conferencia de Taiwán. ¿Cuántos de ustedes participaron? ¿Cuántos de ustedes participaron? Como 35,000 estaban 35,000 el día del Señor en Taiwán. 35,000 había. Algunos se registraron para la conferencia, otros no, para la conferencia en Taiwán, pero 2,000 vinieron de Norteamérica. Los santos que asistieron en la conferencia en Taiwán eran como 2,000. Vinieron de Norteamérica. 2,000 de Norteamérica llegaron a la conferencia de Taiwán. Este fin de semana tengo una carga particular. Me gustaría ponerlo de esta manera. Espero que esta mañana pueda haber muchos hermanos y hermanas. Después puede ser que haya más, ya que ustedes tienen un corazón y vinieron temprano, sábado temprano, que ustedes tomen la iniciativa de tomen la delantera ustedes que están aquí sábado a la mañana para producir, fomentar una atmósfera. ¿Qué clase de atmósfera
queremos? ¿Qué clase de atmósfera queremos? Queremos una atmósfera de estar en pos del Señor y atesorar su palabra. Es una atmósfera de oración. Mantengamos y fomentemos una atmósfera de oración. La carga dentro de mí tienen el tema los 4 niveles significativos de la economía neotestamentaria de Dios. No es para, la carga dentro de mí no es estimularnos necesariamente, no es darles inspiración. Eso es bueno, pero mi carga es de que ustedes, hermanos y hermanas, que tienen un corazón, ustedes que están aprendiendo, siendo discipulados, los que tienen ciertos años en el recobro del Señor, espero que separen y aparten estos 4 mensajes. Ustedes ah, podemos utilizar la palabra repasar este mensaje, darle un repaso a estos mensajes. ¿Qué estamos dando un repaso? Aquí estamos dando un repaso a la economía neotestamentaria de Dios. Estamos familiarizados con este tema y estos términos. Hemos escuchado y leído mucho de esto. Mientras venía aquí, yo estaba considerando lo que Pablo dijo. ¿Dónde lo dijo? En Hechos 20. Hechos 20, Pablo estaba pasando por de Grecia a Jerusalén y vino mientras iba a Macedonia, reunió los ancianos de Éfeso y habló unas palabras con ellos. Ujú. Les dijo, a lo mejor no los voy a ver de nuevo, de hoy en adelante, a lo mejor no los voy a ver de hoy en adelante. Y fue la última vez que los vio. Hechos 20 es un, es un, es un capítulo muy importante. Hechos 20. Pablo en su comunión tenía tenía dos palabras en Hechos 20. Todo lo que es de provecho a ustedes, no lo, no retuve, porque no rehuí anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo habló mucho a la iglesia en Éfeso. Él tenía mucho tiempo. 3 años Pablo estaba con la iglesia en Éfeso. Pablo tenía 3 años con la iglesia en Éfeso. ¿Qué compartió? ¿Qué hizo Pablo en Éfeso por 3 años? Con humildad y con lágrimas, nos dice la escritura. Él estaba siendo atacado en esos días, estaba sufriendo por los judíos, por el judaísmo. Pero Pablo dijo, no rehuí anunciaros todo el consejo de Dios. La carga de Pablo es compartir qué es importante, qué es central para ellos. Pablo no dice, no rehuí
anunciaros todo el consejo de Dios. Hechos 20:27. Esta palabra les habló a los ancianos en Éfeso. El consejo, no rehuí anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Qué es el consejo? ¿Qué es un consejo? Es, es un plan afirmado, es un plan basado en una voluntad. Ese es el consejo. ¿Qué es? El consejo es una voluntad. Son las decisiones de Dios. Son las decisiones de Dios. El plan y las decisiones de Dios es el consejo. ¿Qué es el consejo? Es el plan y las decisiones de Dios. Entonces Pablo dijo, yo no rehuí por 3 años anunciaros todo el consejo de Dios. No, esto no era algo ligero, no era algo superficial, sino era algo central de lo que le compartió a los ancianos en Éfeso. Era algo de sustancia. Les compartió la economía neotestamentaria de Dios. Pablo dijo, no rehuí, no me restringí a anunciaros todo el consejo de Dios. El ministerio de Pablo era completar la palabra de Dios. Pablo no se restringió, no dio paso para atrás en anunciar todo el consejo de Dios. El hermano Lee, nuestro querido hermano Lee, él no, él no se limitó, no tomó paso para atrás para anunciar todo el consejo de Dios. El hermano Lee estaba 35 años aquí en el sur de California. Y en esos 35 años, 5 de ellos estaban en Taiwán, en Norteamérica. En el oeste estaba 30 años el hermano Lee, 30 años aquí en el oeste, en el lugar. El ministerio del hermano Lee, los tiempos más enriquecidos del hermano Lee, el hermano Lee los depositó. Él el hermano Lee no dio paso para atrás. Él anunció todo el consejo de Dios a nosotros. Para estar aquí juntos, sentados hoy, después de hablar del propósito de Dios, del consejo de Dios. ¿Por qué podemos hablar de esto hoy? Porque hubo alguien que estaba 30 años aquí, que habló de nuevo, habló y habló de nuevo, el hermano Lee. Yo, pero muchos santos también, hermanos, ustedes deben de dar este testimonio, más o menos, los asuntos relacionados con el consejo de Dios. Está sido forjado dentro de nosotros, constituidos dentro de nosotros. Pablo hizo lo mismo. Pablo hizo lo mismo. Los ancianos están cuidando del rebaño de Dios, guiando el rebaño de Dios. Y es importante que ellos tomen la responsabilidad en su posición ¿de qué? De enseñar,
lo que los apóstoles enseñaron, lo que los apóstoles enseñaron, la enseñanza de los apóstoles. Entre los cristianos comunes, los círculos cristianos allá en el cristianismo, yo les puedo decir que los asuntos más profundos, los asuntos de Dios y con respecto a los asuntos centrales. Si usted considera un árbol, en un árbol hay asuntos centrales. Muy pocos tienen un interés ver los asuntos centrales. Todos quieren ver, como la conferencia en Taipei, un ejemplo, no hubo un tema específico de la economía de Dios, pero la carga de la conferencia en Taiwán estaba relacionada con la economía de Dios. Nunca nos podemos apartar de lo central de la economía de Dios. Todo tiene que empezar y concluir con el consejo de Dios. Todo tiene que empezar y concluir con el consejo de Dios. Si hacemos eso, seremos guardados. Vamos a ser guardados. El ministerio de esta era tiene una enseñanza central y una carga central. Espero que ustedes, hermanos y hermanas, cooperen con esta conferencia. No sean tan emocionados. No es que no deben de ser estimulados y deprimidos. Deben de ustedes ejercitar su espíritu, pero no sean emocionales en tocando los asuntos. En tocando estos asuntos necesitamos el libro de Efesios. Necesitamos un espíritu de ese espíritu. Nuestro espíritu no está separado de nuestra mente. Nuestra mente está conectada al espíritu. Es la mente del espíritu. El espíritu ha sido saturado de tal extremo que se mezcla con nuestra mente y debe de ocupar nuestra mente. Esta mente, este espíritu, necesitamos ejercitarlo. Debemos de ejercitar este espíritu mientras usted está escuchando, escribiendo. Ejercite este espíritu, el espíritu conectado a la mente. No solamente disfrute un poquito de la palabra de gracia, pero disfrute la carga. Es la economía eterna de Dios. Vengamos al tema de este fin de semana. En el 88, en el 87 venimos aquí para tocar puertas. Y en el 88, el hermano Lee en Taiwán tenía una comunión especial con los colaboradores y ancianos. Y en este mensaje dio este mensaje. Pueden ir con las obras del hermano Lee. En mayo, en el 88, no habló un mensaje largo. Estaba preparado el hermano Lee, no lo sé, pero él nos dio este tema en esos días. En el 88, el tema que dio es el tema que teníamos hoy. Los 4 niveles de significado
de la economía neotestamentaria de Dios. No solamente tiene que tener la mente en el espíritu, pero espero que tengan la carga de tener esto en los 48 horas. Deben ustedes venir de nuestra situación personal, sea su gozo o su tristeza, hay que salir de esto temporalmente. Entonces usted pregunta, si yo salgo de mi tristeza o mi gozo, ¿dónde debo de estar? Usted debe de estar en la eternidad. Entre en la eternidad, en el universo. Debe de entrar dentro de la esfera divina y mística, porque debemos de salir de nuestras limitaciones, nuestra novedad, nuestra vida que nos preocupan. ¿Qué tal si utilizamos esas 48 horas para para perdernos en en el universo infinito? ¿Qué tal si nos perdemos ahí? Necesitamos perdernos en el universo infinito, la cual es la economía de Dios. Hay que perdernos ahí este fin de semana. En el 88, el hermano Lee tenía una conferencia de la economía neotestamentaria de Dios, que tiene 4 niveles. La economía de Dios. Yo no me recuerdo que el hermano Lee habló esto, pero lo leí, pero no tuve tal impresión. Yo regresé a estos mensajes del 88 y descubrí, después de este mensaje, no habló de esta manera de los 4 niveles, el significado de los 4 niveles. ¿Usted en algún tiempo ha escuchado esto? No, no tenemos tiempo en estos días de entrar en detalle. Espero que ustedes, hermanos y hermanas, tomen estos bosquejos en la palabra del ministerio, extractos del ministerio. Ustedes entren y vayan en pos de estos mensajes. Lo que podemos hacer es algo sencillo, breve y cristalizado de tocar lo que es central en el corazón de Dios, que es su economía, es sus deseos, su beneplácito, su plan, su propósito, todo está relacionado con su economía. ¿Y qué es la economía de Dios? Utilizamos, para entenderlo, vamos a utilizar los 4 niveles, los cuales se habló de nuevo una y otra vez. Se habló esto una y otra vez, así como lo hizo Pablo. De la misma manera, vamos a hablar de esto una y otra vez, de la economía neotestamentaria de Dios. Estamos nosotros tan relacionados con la economía neotestamentaria de Dios. Hablo de los 4 niveles. El primero es la enseñanza de los apóstoles. Y en la tarde vamos a hablar del ministerio del neotestamentario. En la noche hablemos el cuerpo de Cristo, la noche hoy.
Y mensaje 4 es las iglesias de Dios. Estas 4 cosas son únicas. Son únicas. En el universo solamente hay una enseñanza de los apóstoles. En el Nuevo Testamento solamente hay un ministerio. Cristo solamente tiene un cuerpo. Dios solamente tiene una iglesia. Y las muchas iglesias, pero no hay muchas clases de iglesia. Solamente hay una iglesia. Hoy, en el recobro del Señor, para que mantengamos la unidad del Espíritu, hay muchas consideraciones y muchas cosas que se involucran, pero este fin de semana vamos a utilizar esta manera, los 4 niveles, para estar en unanimidad, para hacer el testimonio de Dios, se basa en estos 4 niveles de la economía de Dios. No hay otra enseñanza aparte de la enseñanza de los apóstoles. No hay otro ministerio. No hay otra meta, sino la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué podemos decir? No hay otra iglesia, solamente una iglesia. Y nos mantendrá en unanimidad. La enseñanza de los apóstoles hay 2 palabras que me gustaría utilizar para describir el primer nivel. La enseñanza de los apóstoles en cuanto al significado de la economía neotestamentaria de Dios. La enseñanza de los apóstoles es el contenido, el plan de la economía de Dios. El plan es la obra de la economía neotestamentaria de Dios y también el servicio. ¿Está usted al día, a la norma de la economía neotestamentaria de Dios? ¿Está usted a la norma? Su servicio y su obra está a la norma de la economía neotestamentaria de Dios. La meta y el cumplimiento de la economía neotestamentaria de Dios es el cuerpo de Cristo. La economía neotestamentaria de Dios es el cuerpo. Y número 4, el cuarto nivel es las iglesias de Dios. Las iglesias de Dios. Y el testimonio de la economía neotestamentaria de Dios. El 4 nivel son los candeleros, el testimonio de Dios. Lo voy a hablar, esto lo voy a compartir 4 niveles de una manera cristalizada en su bosquejo. Aquí el bosquejo te tiene en sus manos. Número romano 1, el primer nivel del significado de la economía neotestamentaria de Dios es la enseñanza de los apóstoles. En otras palabras, los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles es la enseñanza de los apóstoles.
La enseñanza de los apóstoles, el contenido de la enseñanza es la economía neotestamentaria de Dios. Esta Biblia del Nuevo Testamento, solamente hablamos del contenido de esta Biblia del Nuevo Testamento. El contenido de nuestra enseñanza es la economía neotestamentaria de Dios, la cual es el Padre, Hijo y Espíritu. La palabra, en la cual habla de que la palabra se hizo carne, habla del vivir del Dios hombre Jesús, de su crucifixión, de su resurrección, de su ascensión, de su vida eterna, de la iglesia, el reino, habla el Nuevo Testamento. Todo eso son los contenidos de el Nuevo Testamento y la economía del Nuevo Testamento. Mientras leemos la Biblia, es leer la enseñanza de los apóstoles. Debemos de tener esta vista, este entendimiento. Debemos de tener tal discernimiento que lo que enseñamos es la enseñanza de la economía neotestamentaria de Dios, de conocer a Cristo. Y el Cristo todo inclusivo es conocer el Cristo todo inclusivo, el Cristo que es todo extenso. Me gustaría tener después otra conferencia de hablar de tener comunión de otros puntos, 4 puntos principales de la economía de Dios. Y me gustaría ahorita me gustaría darles un presabor. Es el Cristo todo inclusivo, número 1, la centralidad y universalidad de la economía de Dios. Solamente se centra en Cristo. Número 2, nuestra fe. La vida cristiana, la vida de fe. El punto número 2 es la fe, es la esfera y el elemento de la economía de Dios. La economía de Dios la economía de Dios se centra en la fe. Y el punto número 3 es el presabor de la próxima conferencia. El punto número 3 de ese presabor es el enfoque de la economía de Dios, la experiencia de la economía de Dios. Es el espíritu con nuestro espíritu, la mezcla de 2 espíritus, la mezcla. Y número 4, la Nueva Jerusalén es la consumación última de la economía de Dios. Este fin de semana tenemos esos 4 niveles. Si usted suma estos 4 niveles que estamos hablando este fin de semana y los próximos 4 puntos en la próxima conferencia, usted tendrá lo necesario para estar en pos de la economía neotestamentaria de Dios. Número romano 1. El primer nivel de significado de la economía neotestamentaria de Dios es la enseñanza de los apóstoles. Solamente la enseñanza de los apóstoles puede sostenerse en la economía neotestamentaria de Dios y perdurará hasta la eternidad. Ese es número romano 1a. La enseñanza de los apóstoles perdurará hasta la eternidad. Esta enseñanza perdurará hasta la eternidad. El Apocalipsis, nadie puede añadir o quitar. Tal persona que añade y quita será cortado de el libro de la vida.
¿Qué es eso? Es la enseñanza de los apóstoles. Es la palabra de Dios. Es cierto, en el Nuevo Testamento se encuentra en el tiempo de Pablo, en la iglesia primitiva, no tenían el Nuevo Testamento, solamente tenían el Antiguo Testamento. En esos tiempos solamente tenían cartas. Los tiempos de Pablo solamente tenían cartas, epístolas. Nadie puede quitar, nadie puede añadir, nos dice la Escritura en el libro de Apocalipsis. Eso incluye las palabras del Señor Jesús en los evangelios, también incluye las palabras de los apóstoles, especialmente los, 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 las palabras escogidas para el Señor Jesús, de Pablo y de Juan. Las palabras de Pablo, del apóstol Pablo y Juan. Este libro no es un libro de ética, ni morales, ni de historia, ni de religión. Tampoco este libro es un libro de teología. La Biblia en nuestras manos es la enseñanza de los apóstoles. Es la enseñanza única. Letra B. Debemos recordar que la iglesia se edifica sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Dice en Efesios 2. Y también en la Nueva Jerusalén podemos ver la iglesia hoy se edifica sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Esa es la enseñanza de los apóstoles. Es el fundamento. No debemos de añadir a poner otro fundamento. Solamente el fundamento de los apóstoles y profetas, la enseñanza de los apóstoles y profetas. Número 2, número romano 2, los 3,000 creyentes que fueron salvos el día de Pentecostés perseveraban en la enseñanza y la comunión de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí se ve un prototipo, un modelo, cómo vivían la vida de iglesia, cómo vivían la vida de iglesia. En la iglesia primitiva vivían la vida de iglesia en la enseñanza y en la comunión de los apóstoles. Y esta enseñanza produce la comunión. Y esa es la comunión y la enseñanza de los apóstoles. No tenemos dos enseñanzas, no tenemos dos comuniones, solamente hay una enseñanza y es la enseñanza y comunión de los apóstoles. Podemos añadir también, aparte de la enseñanza, añadimos el partimiento del pan y las oraciones. Hay dos aspectos. Debemos de practicar en la vida de iglesia esto. El fundamento es las enseñanzas de los apóstoles y la comunión. Letra A. Letra A. La enseñanza y la comunión forman un grupo que es de los apóstoles y está directamente relacionado con la economía de Dios por la perseverancia de la unidad de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ambos son únicos. Hoy, en el círculo cristiano, en la atmósfera donde están los cristianos, hay muchas divisiones en esos círculos cristianos, muchas sectas, muchas divisiones, lo que eso resultó en perder la unidad. Si perdemos la unidad, perdemos la economía de Dios. Y Dios no puede cumplir su economía,
su deseo en su corazón. Nosotros tenemos la responsabilidad de estar claros, de continuar y perseverar en la enseñanza de los apóstoles. Esta es la responsabilidad de los ancianos. ¿Qué es? Mantener y cuidar y sobrever el rebaño de Dios, la iglesia. Uno, la enseñanza de los apóstoles fue el factor que mantuvo la unidad del un acuerdo. No somos en un acuerdo porque tenemos el mismo trasfondo, la misma cultura. No, no. Es que mantenemos la unidad por medio de la enseñanza de los apóstoles. Dos, si nos limitamos a la enseñanza de los apóstoles, la enseñanza sobre la economía testamentaria de Dios, permaneceremos en unidad y tendremos un camino para una sola meta. Un camino y una sola meta. Más de 100 años, muchos. En estos 100 años, muchos han causado divisiones, han tenido argumentos, divisiones entre nosotros, pero ¿cómo podemos ser limitados y ser guardados? ¿Cómo? ¿Cómo? El punto principal es limitarnos a la enseñanza de los apóstoles. Y así podemos tener un camino con una sola meta. Todo está conectado a la economía neotestamentaria de Dios. Número tres. En la iglesia debería haber solo una enseñanza única, la enseñanza de los apóstoles. Además, debería haber una comunión única, la cual es producida por la enseñanza de los apóstoles. Todo recibimos esta enseñanza y esta enseñanza produce una comunión. En el cristianismo hoy en día hay muchos círculos y divisiones y sectas y denominaciones. Y entre ellas se encuentra comunión, separadas. Son comuniones únicas. Los bautistas se enfatizan que deben de bautizarse en una agua especial particular. Los bautistas tienen un círculo, es un círculo que enfatiza una sola enseñanza, pero no es la enseñanza central de la economía de Dios. Eso no es. Debe de haber una sola comunión única que se produce por la enseñanza de los apóstoles. Número 4, cualquier comunión fuera de la comunión de los apóstoles es divisiva. Nuestra comunión debe estar dentro de la comunión de los apóstoles. ¿Qué tal si leemos en Timoteo, en el libro de primera y segunda de Timoteo, vemos que muchas enseñanzas entraron en las iglesias y Pablo encargó a Timoteo que se quede en Éfeso. ¿A qué? Para exhortar a unos que no enseñen cosas diferentes de la economía de Dios. Pablo encargó a Timoteo que se quede en Éfeso, para encargar que no se enseñe algo aparte de la economía de Dios. Todo lo que se enseña aparte de los apóstoles no es la economía de Dios. Es una enseñanza diferente. Hoy, usted no sabe un cristianismo
americano, un grupo de cristianos que se enfocan en la psicología aquí en los Estados Unidos, cristianos que se enfocan en la política, en la psicología, introducen las cosas del mundo. En el tiempo de Pablo se llamaban el gnosticismo. Eso quiere decir que hubo una mezcla en esos días. Otra clase de enseñanza invadió las iglesias con otra clase de enseñanza. Aún cosas paganas también entraron y se infiltraron en la iglesia en esos días. Había 4 clases de enseñanzas, diferentes clases de enseñanzas. Eran las diferentes enseñanzas. Algunas enseñanzas son judías, judaizantes, tenían orígenes de judíos. Otras clases de enseñanzas entraron por medio de, y muchos fueron influenciados, muchos fueron engañados, cegados por medio de estas clases de enseñanzas y como resultado hubo división en la iglesia y se degradó también. Todo fue como resultado de diferentes enseñanzas. El partimiento del pan, letra B, el partimiento del pan y las oraciones forman un segundo grupo y son prácticas de la vida cristiana de los creyentes. Número romano 3. La enseñanza completa del Nuevo Testamento, que es la enseñanza de los apóstoles, es el hablar de Dios, el oráculo de Dios en el Hijo para su pueblo del Nuevo Testamento. La enseñanza completa del Nuevo Testamento es el hablar de Dios, es el oráculo de Dios en el Hijo. La enseñanza completa del Nuevo Testamento es la enseñanza de los apóstoles, es el hablar de Dios, el oráculo de Dios en el Hijo. Por medio de la muerte y resurrección, el Señor se hizo del Espíritu y se impartió en los apóstoles para que ellos mismos sean parte del oráculo de Dios. Y el Espíritu también aún llegó a ser los 7 espíritus para llegar, para seguir hablando en el libro de Apocalipsis. También fue parte del hablar en el Nuevo Testamento. En el universo, sin el hablar de Dios. Letra A. En el universo hay un asunto maravilloso, la palabra de Dios. A1. Uno. En la era del Nuevo Testamento, Dios nos habla a su pueblo en muchas porciones y en muchas maneras, ni a través de los profetas. Dios nos habla en muchas porciones a través de los profetas. En la era del Nuevo Testamento, Dios habla solo en una persona, el Hijo. Ese es el 2B. Letra B. Dios primeramente habló en el Hijo como un hombre en los 4 evangelios. Letra C nos dice Dios segundamente habló en el Hijo como el Espíritu por medio de los apóstoles en Hechos y las 21 epístolas. También se encuentra el Cristo neumático para ser uno con ellos, lo que hablaron los apóstoles y escribieron en el libro desde el libro de Hechos hasta las epístolas, llegó a ser
El hablar del Hijo, que llegó a ser el Espíritu. Letra D. Dios terceramente habló en el Hijo como los 7 espíritus por medio del apóstol Juan en Apocalipsis. Y por último, Dios habló en los evangelios, las epístolas y en Apocalipsis. Eso se compone la enseñanza de los apóstoles. Letra E. El hablar de Dios en la enseñanza del Nuevo Testamento fue completado a través de Pablo y Juan. 1. La palabra de Dios como el misterio revelado fue completado a través de Pablo. Pablo dijo, dijo, yo completé la palabra de Dios. Fue completado como resultado de la degradación de la iglesia. Fue dañada también, la iglesia fue dañada por causa de otras enseñanzas que mal interpretó la palabra de Pablo. Ya, Juan resultó, Juan tuvo el ministerio de remendar. 2. Todo el Nuevo Testamento fue completado por los escritos de Juan. Todos sabemos esto, que el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, no es lo que el Señor habló por medio de Juan. Espero que todos estén claros que todo es el hablar del Hijo, es la enseñanza de los apóstoles. No hay otra enseñanza aparte de esto. No debemos de recibir ninguna otra enseñanza, sino la enseñanza de los apóstoles. Letra F. Hablar en el Hijo, la enseñanza de los apóstoles, no enfatiza asuntos como el lavamiento de los pies, el bautismo, el cubrimiento de la cabeza. Estos no son asuntos básicos, intrínsecos, centrales y elementos contenidos en la revelación del Nuevo Testamento sobre la economía eterna de Dios. Hermanos, estos asuntos no son asuntos, estos no son asuntos básicos, intrínsecos, centrales y elementales contenidos en la revelación del Nuevo Testamento sobre la economía de Dios. Estos no son, solamente son ramas, pero no son centrales, no son centrales a la economía neotestamentaria de Dios. Toda la enseñanza de las ramas y las hojas han causado divisiones. Necesitamos que el Señor nos mantenga y nos preserva en línea de la economía de Dios. Número romano 4, la enseñanza de los apóstoles es la revelación divina única de la economía neotestamentaria de Dios desde la encarnación de Dios hasta la consumación de la Nueva Jerusalén, llevada a cabo por el ministerio completo de Cristo en sus 3 etapas divinas y místicas para el cumplimiento de la economía eterna de Dios. ¿Qué tal si leemos la letra A juntos? La primera etapa, la etapa de la encarnación, es para que Cristo traiga a Dios al hombre, exprese a Dios en la humanidad y lleve a cabo su redención jurídica. B, la segunda etapa, la etapa de inclusión, es para que Cristo sea engendrado como el Hijo primogénito de Dios
para llegar a ser el espíritu vivificante y para regenerar a los creyentes para su cuerpo. Letra C, la tercera etapa, la etapa de intensificación es para que Cristo intensifique su salvación orgánica, producir a los vencedores y llevar a la consumación la nueva Jerusalén. Estas son tres etapas de el ministerio completo de Cristo. Estas son las tres etapas. La primera etapa, la segunda etapa y la tercera etapa de la economía de Dios. Debemos de poner mucha atención a estas tres etapas. Número Romanos 5, la enseñanza de los apóstoles es el contenido del evangelio completo de Dios, comprendiendo no solo una parte del Nuevo Testamento, sino todo el Nuevo Testamento. Esto es, con el contenido completo de los libros, los 27 libros del Nuevo Testamento. Es la economía de Dios. La economía de Dios es un tremendo evangelio. El evangelio hoy en día que se encuentra allá afuera es, cree en Jesús, ten paz, recibe el Señor, ten paz y te irás al cielo. Ese es lo que se predica allá afuera. Pero el evangelio es Dios se hizo hombre para que el hombre llegue a ser Dios. Ese es tremendo, ese es grande, ese es universal, esa es una perspectiva universal, completa de la economía neotestamentaria de Dios. Debemos de alcanzar tal nivel, tal norma de nuestro evangelio. No es que te vas a morir y te vas a ir al infierno. Eso no, eso no satisface. Eso no satisface. Debemos de hablar de la salvación jurídica, que la salvación jurídica es la etapa para que Dios opere en ti orgánicamente, para que lleguemos a ser los muchos hijos de Dios, para que lleguemos a ser la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, el cuerpo de Cristo. Ese es el evangelio completo. Número Romanos 6, la enseñanza de los apóstoles es la constitución de la iglesia. La iglesia tiene que mantenerla y estar absolutamente bajo ella. Los Estados Unidos andan peleando aquí, andan peleando allá, los asuntos políticos tan terrible. Yo tengo 50 años aquí, los Estados Unidos, y he visto, nunca he visto un juego, un circo. Yo no sé si reír o si llorar, todo es un caos. Pero lo único que nos mantiene medios animados, que todavía la gente hoy en los Estados Unidos son mantenidos y guardados por la Constitución de los Estados Unidos que gobierna los Estados Unidos es la Constitución. Quien Cualquier persona que es el presidente debe de proteger y mantener la Constitución, incluso cuando ellos llegan a ser presidente, ponen su mano en la Biblia y, y se aseguran, y también cuando ponen su mano en la Biblia, hacen el voto de mantener igual sean guardados de la Constitución de los Estados Unidos. Es lo que prometen. Sin la Constitución, la iglesia tiene una constitución. ¿Cuál es la constitución de la iglesia? La enseñanza de los apóstoles.
Y si no guardamos esta constitución en la iglesia, seremos divididos. La enseñanza de los apóstoles es la constitución de la iglesia. La iglesia tiene que mantenerla y estar absolutamente bajo ella. Leer la Biblia es recibir algo. Sí, cuando leemos la Biblia sí recibimos ánimo, consolación, sin duda, pero todo es para que la iglesia sea fuerte y mantengamos la constitución. El recobro del Señor se mantiene en unidad por medio de la constitución, de la enseñanza de los apóstoles. Letra A, la enseñanza de los apóstoles es la constitución de la fe cristiana. La enseñanza de los apóstoles es la constitución de la fe cristiana. Letra A. Usted, si usted es un buen ciudadano americano, eso quiere decir que usted conoce la constitución de los Estados Unidos. Usted debe de conocerla de memoria incluso, porque la Constitución americana lo protege como ciudadano. Pero en las iglesias, hermanos, en las iglesias nosotros tenemos una constitución. ¿Cuál es nuestra constitución? La enseñanza de los apóstoles. Usted no debe de ser un ilegal y hacer cosas indiferentes. Usted causará división para mantener la unidad en el recobro del Señor. Mantengamos la enseñanza de los apóstoles. Letra B. La enseñanza de los apóstoles como la constitución de la iglesia debe de ser enseñada de manera universal en cualquier lugar, en cada iglesia, de la misma manera. No solamente debemos, los ancianos no solamente deben de firmar cheques. No, 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 no. Ese no es un anciano adecuado. Un anciano adecuado mantiene, pastorea las iglesias, cuida de las iglesias, mantiene, pastorea las iglesias, cuida de las iglesias con la constitución, la enseñanza de los apóstoles. Hay hermanos aquí que son fieles y conocen la verdad. Estos hermanos enseñarán de acuerdo a la economía neotestamentaria de Dios. Tenemos ancianos entre nosotros de esta manera, ustedes son bendecidos. ¿Qué es gracia? Esta gracia es parte de la constitución. Se encuentra la gracia dentro de la constitución de la enseñanza de los apóstoles. Es el contenido. La gracia se contiene dentro de la enseñanza de los apóstoles. Número uno, la enseñanza de los apóstoles es para la economía de Dios y la enseñanza son las palabras sanas, las saludables palabras del Señor Jesús. ¿Qué son las enseñanzas sanas de la economía de Dios? ¿Qué son esas enseñanzas? Todo lo demás no, son virus. La enseñanza de los apóstoles son enseñanzas sanas. Todo lo demás es un virus. Número dos, todas las enseñanzas deben de ser restringidas por el límite y la esfera de la enseñanza de los apóstoles. Debemos de mantenernos dentro de los límites de la enseñanza de los apóstoles. Tres. El cristianismo tiene muchas formas debido a las muchas enseñanzas fuera del límite de la enseñanza de los apóstoles. En el recobro del Señor hay muchos. Entre más maneras, mejor. Pero
Tenemos un solo camino, no mi camino, ni su camino, es el camino de los apóstoles, de la enseñanza de los apóstoles. Cuatro, todos los problemas, divisiones y confusiones entre los cristianos hoy se deben a una cosa: no preocuparse solo por la revelación única de la enseñanza de los apóstoles. Los hermanos que estaban antes de nosotros por muchos años fielmente nos ayudaron a enfocarnos a la revelación única de la enseñanza de los apóstoles. Yo he recibido gracia como ustedes, pero tenemos tal bendición entre nosotros que por las últimas décadas hemos estado bajo este ministerio una y otra vez, recibiendo este ministerio, la enseñanza de los apóstoles. Hoy en día, hoy, yo solamente tengo esto en mi corazón. Yo solamente hablo de esto. ¿No es eso bueno? Cada hermano debe de apto para enseñar, porque ellos han escuchado, ellos tienen el discernimiento. Ellos tienen el discernimiento. Usted es, dice, oh, usted es limitado, usted es tan restringido. Oh, Dios, ¿qué está haciendo usted? Dios no es limitado. Dios es el que está más amplio. Nosotros somos limitados. El recibir nosotros. Dios es amplio. Nos instruye a recibir a todos los creyentes, que debemos de recibir todos los hijos de Dios, los que han sido lavados con la sangre. Pero en cuanto a la enseñanza, no, debemos de recibir otras clases de enseñanzas. Sí, recibimos a los hermanos que han sido lavados con la sangre, pero no recibimos otra clase de enseñanza que cause división. ¿Por qué? Porque la enseñanza de los apóstoles nos mantiene en unidad. En la iglesia, letra C, la enseñanza, en la iglesia debe haber una enseñanza única, la enseñanza de los apóstoles, no enseñanzas diferentes. Yo hablé con los hermanos que sirven a tiempo completo. Yo hablé con ellos, yo hablé con ellos en cuanto a paz. Debido a Romanos 14, yo hablé con ellos, a los que sirven a tiempo completo en norte de California. Ahí dice ahí que debemos de recibir a todos los creyentes, porque algunos no comen carne, solamente vegetales, otros practican esto y lo otro, pero Pablo dice, no juzgues qué día guardan, día no guardan, porque cada uno de nosotros estaremos delante del juicio, del trono de juicio. Debemos de estar en la realidad del reino de Dios. El reino de Dios no es comida ni bebida. No es comida ni bebida el reino de Dios. Si usted es vegetariano, si usted come carne, no es comida ni bebida el reino de Dios, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Los que caminan de acuerdo a esto y sirven de acuerdo, mm, los que son aprobados por Dios. Es lo que Dios ha aprobado. Yo hablé una palabra
debe de servir al Señor en el gozo del Espíritu. Yo hablé con ellos en cuanto a sirviendo en la paz del Espíritu, en la justicia de Dios. Hablé con ellos en cuanto a la paz, de acuerdo a la enseñanza de los apóstoles. Aunque hablé de paz, me centré en el ángulo de la enseñanza de los apóstoles. Todo tiene que ver con la enseñanza de los apóstoles, la economía de Dios. Todo debe de centrarse en la enseñanza de los apóstoles, la economía de Dios. Letra B. Perdón, letra D. Esta constitución, como toda constitución, debe de ser interpretada adecuadamente. Tenemos la enseñanza apropiada. Tenemos la interpretación más intrínseca, apropiada de la enseñanza de los apóstoles, desde Génesis hasta Apocalipsis. Se ha abierto a nosotros. La cristalización, los estudios vidas, los mensajes de cristalización. Hay muchas riquezas para ser constituido. Número Romanos 7:7. Cualquier enseñanza que fuera diferente a las enseñanzas de los apóstoles no fue permitida por los apóstoles. No fue permitida por los apóstoles. A. Ninguna otra creencia, además de la fe única, fue permitida por los apóstoles. B. Letra B. No se permitieron enseñanzas que iban más allá de la enseñanza de Cristo por parte de los apóstoles. C. Letra C. Las enseñanzas diferentes, incluyendo aquellas de la dispensación del Antiguo Testamento, que eran diferentes. Letra había algunos que regresaron a la ley en Gálatas. Habían unos que regresaron a la ley y se desviaron de la economía neotestamentaria de Dios. Algunos introducieron leyes del Antiguo Testamento, se desviaron de la economía de Dios. Podemos recibir ayuda de las profecías del Antiguo Testamento y de los tipos y figuras del Antiguo Testamento, pero todo está centrado en la economía de Dios. Letra D. Todas las enseñanzas que eran diferentes de la revelación única de la economía neotestamentaria de Dios eran consideradas por los apóstoles de ser vientos de enseñanzas. Vientos de enseñanza. Los niños son zarandeados por medio de los vientos de enseñanza. Los vientos de enseñanza son las enseñanzas diferentes. Son las que zarandean a los creyentes. Zarandean a los creyentes. Letra E. Las santas escrituras de Dios no deben ser torcidas por nadie de ninguna manera, sino que deben de ser desplegadas correctamente y rectamente sin distorsión. Número Romano 8. La bendición de la iglesia depende de que la iglesia persevere en la enseñanza y la comunión de los apóstoles.